Vía Pública. 11 de la noche en punto y les damos la bienvenida, por supuesto, a este Vía Pública, una nueva semana, más cortita esta semana con la Navidad el día jueves, así que vamos a estar, por supuesto, con temas navideños, pero un poquito más avanzada la semana, porque ha comenzado nuevamente muy política. El presidente electo, José Antonio Kast, esta mañana tuvo varios encuentros con autoridades, pero el más importante, por supuesto, fue la reunión que sostuvo con la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, un encuentro que se realizó en la oficina de la exmandataria. La cita, que duró cerca de 2 horas, tuvo como ejes principales temas de infancia, de salud, seguridad y también defensa. Al finalizar el encuentro, el presidente electo valoró públicamente la trayectoria de Michelle Bachelet, subrayando la necesidad de aprovechar su experiencia, disminuir la confrontación política y trabajar unidos más allá de las diferencias pasadas. Respecto a la postulación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU, José Antonio Kast evitó entregar una definición, argumentando que su mandato comienza recién el 11 de marzo. Este acercamiento se suma a la reunión que tuvo con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y que se da en medio de una intensa agenda de instalación. A esta hora, el futuro presidente viaja rumbo a Ecuador para reunirse mañana con el presidente de ese país. Hemos estado atentos a la política, pero también a lo que se está desarrollando en el Centro de Justicia, que es la formalización de muchos gendarmes, 47 en total vinculados a actos de corrupción, lo que desnuda una crisis en esa institución. Queremos profundizar sobre este tema y para eso nos acompaña acá en el estudio Pía Green. Ella es investigadora del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Pía, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, Daur. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, ¿de qué magnitud es esta crisis? 47 gendarmes es un número bastante grande. La operación se denomina Apocalipsis y se han puesto todos los focos allí. ¿Es la crisis más grande que enfrenta Gendarmería o no? Sí, probablemente sí. Y no solamente Gendarmería. Yo diría que el gobierno en temas de seguridad hemos estado hablando hace mucho tiempo de crisis, que estamos frente a una crisis de seguridad, pero yo creo que nunca se había visto tan materializada como hoy. Finalmente lo que pasa es que Gendarmería costó mucho que ingresara al sistema de seguridad del Estado, es decir, que lo consideraran como parte fundamental de la seguridad, porque estaban dentro de los penales y anteriormente se consideraba que una vez que llegaba la sanción, como que ya se había roto el círculo de la delincuencia. Pero ya yo te diría que hace 5 años ya estamos hablando de Gendarmería como un actor principal dentro del tema de seguridad. Hemos entendido que las cárceles, si no hay seguridad dentro de las cárceles, no va a haber seguridad fuera, que no vamos a romper el círculo de la violencia mientras no tengamos una Gendarmería fuerte y un sistema penitenciario que realmente cumpla con las funciones para las cuales fue hecha. Y finalmente encontramos esto, que lamentablemente yo creo que no fue una gran sorpresa para muchas personas. Esto ya se venía hablando, pero creo que hubo bastante... no se quiso activar antes y se está reaccionando hoy día frente a una cosa bastante grave. Ya, ¿y serán 47 nomás los gendarmes involucrados o está solamente la punta del iceberg de quizás otros gendarmes que están vinculados en temas de corrupción? Probablemente sean más, pero no solamente gendarmes. Acá lo que tenemos que entender, Davor, es que el crimen organizado, cuando entra en los países, comienza con sus disputas territoriales y cuando pasa a la segunda fase, que baja un poco la violencia, que es el caso que está sucediendo en Chile y que es una de las cosas que habría que estudiar, también empieza a permear en la institucionalidad y a haber corrupción, principalmente en los mandos medios, que es lo que hemos visto en el último tiempo. Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, aduana, entre otras instituciones del Estado, bueno, y ahora Gendarmería. Esto no nos sorprende, lamentablemente. La magnitud es muy grande, pero probablemente vamos a ver más casos así a medida que el crimen organizado siga instalándose en el país. Desde el punto de vista del entendimiento de este tema que hemos conversado muchas veces, ha llamado la atención las declaraciones del director de Gendarmería, de Rubén Pérez, que dijo que por primera vez no estaba el control total de las cárceles. Dijo, sería osado decir que tenemos el control total de las cárceles. Algunos lo han valorado por su sinceridad. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo valoro su sinceridad hoy día, pero creo que hace un mes escuchamos que el mismo director dijo que sí teníamos el control total de las cárceles y el ministro de Justicia también lo dijo. Entonces, estábamos frente a estar ciegos o creer que teníamos el control de las cárceles cuando en todas partes estábamos diciendo que no.
Lo que pasa es que el control de las cárceles antiguamente se veía como cuando tú no tenías homicidios dentro de las cárceles fugas, claro. o cuando no tenías fuga o suicidio. Son algunos de los parámetros con los cuales se mide el control de las cárceles. Pero a medida que entra el crimen organizado y cambia la dinámica dentro del sistema carcelario, tú también tienes que considerar otras cosas. Y una de esas, por ejemplo, es que las personas no se puedan convertir en empresarios dentro del sistema penitenciario o que no puedan seguir cometiendo delitos dentro del sistema penitenciario, que es lo que pasa con la incapacitación, que es una de las funciones principales de las cárceles. Bueno, hoy día ni una de esas dos cosas está funcionando, porque estaban ocurriendo delitos dentro de las cárceles y porque además hay gente que se está creando imperios criminales y participando del mercado externo desde dentro de las cárceles. Entonces, no podíamos decir que teníamos un control, lo dijeron varias personas, lo advertimos varias veces, fueron insistentes en decir que sí teníamos el control de las cárceles y si bien ahora se valora que se haya entendido, lamentablemente me parece que llega tarde una reacción que debiéramos haber previsto. Ya, pero en este tema hay quizás mucha presión del poder político porque los ministros de justicia de este gobierno y del anterior, indistintamente del sello político, han dicho siempre que el control está, que Gendarmería está bajo el Ministerio de Justicia y que ellos están controlando las cárceles. Ahora por primera vez hay un matiz en todo eso. Absolutamente, y por eso se valora. El tema es que tenemos que entender que las cárceles que hay hoy día no son las cárceles que teníamos hace 5 años atrás, porque el fenómeno criminal ha cambiado mucho. Este fenómeno criminal, que si bien se viene gestando hace mucho tiempo en el país, fue bastante patente post pandemia. Y sabemos que hoy día ya no estamos frente a un país de delitos contra la propiedad no violento. Estamos en un país de delitos violentos donde existe criminalidad organizada y esa criminalidad organizada, cuando se va combatiendo, frente a lo cual el Ministerio Público ha tenido éxitos bastante importantes, estos se van instalando en las cárceles. No es menor decir que las grandes organizaciones criminales, empresas criminales que tenemos hoy día en el país, se han formado dentro de las cárceles latinoamericanas. Entonces, eso es inminente que ocurra en Chile. Entonces, no creer que desde que empieza este círculo criminal, este fenómeno criminal nuevo en el país, no está sucediendo nada dentro de las cárceles, estos cambios es algo bastante ingenuo, diría yo. Yeah. Pero, por supuesto que es bueno tener ahora un análisis, me parece que se reaccionó rápido, se presentó un proyecto de ley, lamentablemente ya no queda mucho tiempo del gobierno para poder empujarlo, pero yo he escuchado en reiteradas oportunidades al presidente electo que esto va a ser una primera prioridad en su próximo gobierno. Yeah. Dentro de todas las problemáticas que tiene Gendarmería, porque este es un caso grande, 47 gendarmes de una sola vez, pero hay 10 por acá en el norte, algunos en el sur de Chile, han permanentemente estado en las noticias los gendarmes que están vinculados en casos de corrupción. ¿Cuánto del problema tiene que ver con la sindicalización de Gendarmería, con que no haya una sola persona que tenga un control siendo, de acuerdo a lo que uno ve, una institución armada, que tiene armas, que tiene la potestad de las armas de parte del Estado? Sí, es bastante irregular, por decirlo así, que un servicio público tenga armas y que sea sindicalizado. Estamos hablando de 10 sindicatos además, pues. Exactamente. 10. Esto es bastante complejo y habemos personas que hace mucho tiempo ya venimos diciendo de que Gendarmería debiera ser considerado como una fuerza de orden y seguridad al mismo nivel que Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, sin sindicato, armada y que participen constitucionalmente el monopolio del uso de la fuerza dentro del sistema penitenciario. Ahora, es muy importante entender, y esto también algunas personas hay opiniones encontradas, pero desde mi punto de vista es muy relevante esta separación que se está proponiendo, considerando que Gendarmería hoy día abarca tanto la policía penitenciaria, como se le podría llamar, que es el control o la seguridad del interno mismo, como del recinto penitenciario, pero por otra parte tiene que ser reinserción y rehabilitación. Y eso, la reinserción y rehabilitación, hay experiencia comparada que te demuestra que eso está mejor a cargo de un servicio civil. Yeah. Ahora, es una complejidad que vamos a tener que evaluar cuando comencemos con este debate legal, cuando dos instituciones distintas están dentro de un mismo lugar, que va a ser el Ministerio de Seguridad por un lado, si es que Gendarmería pasa al Ministerio de Seguridad, y por otro lado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Van a tener que lograr una coordinación, que es nuestro principal problema hoy día, Davor. Nuestro sistema de seguridad no tiene coordinación y eso provoca esta cantidad de problemas que hemos tenido el último tiempo frente a este fenómeno criminal. Pero también está sobre la mesa, porque lo he leído en la literatura, de que hay una suerte de mirar en menos a Gendarmería muchas veces. Cuando usted me dice que hay que vincularlos más con la PDI y con Carabineros,
lo que uno ve en la realidad es que a Gendarmería se le mira menos y que también eso al parecer aparece como uno de los focos del por qué no se le puede tomar el control a esa institución. Efectivamente, Gendarmería, no sé si le diríamos mirar en menos, pero no se la ha visto como una policía. Se le ve como de segundo orden. Se le ve de segundo orden y no se le había visto nunca como parte del sistema de seguridad. O sea, cuando habían reuniones de seguridad, Gendarmería no era convocado. Nosotros hace mucho tiempo, a mí me tocó participar del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, nosotros convocamos a Gendarmería como parte fundamental de los centros de fusión de información en materia de seguridad, porque la experiencia comparada te demostraba que la inteligencia penitenciaria es fundamental a la hora de poder no solamente reaccionar rápidamente frente a un hecho violento, sino que también a ver cómo se va a prevenir futuros hechos que van a producirse en la calle. El problema ya no pasa de cosas que suceden en la calle y tú lo llevas a la cárcel y suceden cosas en la cárcel, sino que en otros países, cuando tú, como se dice, apretar la cárcel, o sea, le quitas beneficio, haces cosas, eso se traslada a la calle. Y eso lo que provoca, que son los sistemas latinoamericanos, es que las cárceles comienzan a controlar el crimen organizado que está dentro que está en la ciudad. Entonces, eso es muy complejo. Entonces, cuando tú ves que tienes personas que conviven con quienes han pertenecido al crimen organizado, que están o debieran estar formados para eso y que tienen una cantidad de información absolutamente relevante, tú tienes que considerarlos de primer orden y darles el estatus que les corresponde. Para mí, Gendarmería es un actor fundamental que ha estado dejado de lado y que le tenemos que mejorar sus condiciones, tanto de trabajo, por supuesto, como de estatus dentro de las fuerzas de orden y seguridad. Y en esa misma línea, ¿cómo fortalecer la formación ética de los gendarmes? Porque hemos visto también varios estudios que han salido y muchos de los gendarmes que hoy día están en las cárceles cara a cara con los presos están allí por descarte, porque no había otra cosa que hacer. La vocación es bien escasa, a diferencia de otras instituciones armadas. Sí, la vocación es bien escasa principalmente por esto mismo, porque esto es un servicio público, a diferencia de ser una fuerza de orden y seguridad que tiene constitucionalmente el monopolio del uso de la fuerza, entre otras cosas, y que tiene ciertas características particulares. Cuando tú a Gendarmería si lo insertaras dentro de este otro modelo, muy probablemente podría tener como el valor que tiene entrar a ser carabinero, a ser PDI o otro, sería como otro estatus. Claro, el que quiere ser gendarme hoy día es porque a lo mejor su papá fue gendarme, pero son muy escasas las vocaciones que hay. Exactamente. Y el trabajo del gendarme es un trabajo muy difícil. Convivir dentro de la cárcel es muy complejo. Entonces, las dinámicas de poder que se dan dentro de la cárcel son muy importantes. Y aquí no solamente tenemos que hablar de corrupción, Daura. A mí es una cosa que, por supuesto, que aún no se ha hablado de esto porque no es un hecho, pero eventualmente vamos a tener que esperar las investigaciones del Ministerio Público. Y yo te diría, adelantándome un poco, que si bien, por supuesto que existen gendarmes que han cometido actos de corrupción, seguramente vamos a encontrar personas gendarmes que, a pesar de haberse resistido a la corrupción, finalmente cayeron en actos por extorsión. Y ese es muy complejo. Y acá también hay que decir otra cosa que es relevante. Aquí no hablemos de malas condiciones laborales para justificar, entre comillas, actos de corrupción. Hay muchos gendarmes, todos tienen escasas o precarias condiciones laborales, pero los que caen en actos de corrupción no son todos. Por lo tanto, si bien, insisto, creo que hay que mejorar el estatus, la formación, las condiciones laborales de Gendarmería, nosotros no podemos decir que mejorando los salarios vamos a mejorar esto, porque esto no es un tema de salario, es un tema ético, es un tema de formación y es un tema de vocación. Ya, pero la forma en que hoy día se manejan las cárceles de Chile es quizás un poquito anquilosada, un poco antigua, donde hay muchos gendarmes cara a cara con mucha gente, en que uno sabe que la persona se llama Juan Pérez y lo puede identificar. Y hemos visto todas estas amenazas que ha habido con las coronas de flores y lo que ha dicho el fiscal Pastén en esta audiencia, de que hay uno que controlaba la puerta, otro estaba a cargo de una suerte de aduana, uno vendía completos, el otro vendía empanadas, el otro entraba las botellas de whisky, o sea, eran todos los gendarmes muy identificables. ¿Deberíamos trabajar o migrar hacia otro sistema de control al interior de las cárceles con gendarmes quizás más anónimos, que nadie sepa quiénes son? Podría ser una de las formas de avanzar hacia eso, y creo que una de las cosas que están realizando en las cárceles de mayor seguridad es el hecho de que sean personas anónimas. Ahora, el ocultarle a un gendarme el nombre no va a hacer que una organización criminal, con el alcance que tiene, el poder que tiene y la plata que tienen, no tengan información. O sea, cuando vimos el caso de Cauquenes, un gendarme que trabajaba en otra región, que llegaran hasta la puerta de su casa a disparar, a entregarle coronas de flores, es un caso
clave de decir, miren, la información que se está manejando es muy alta y esto con el poder de la información que existe hoy día y con el Internet, entre otras cosas, es muy difícil. Ahora, lo que sí tenemos que avanzar es hacia una formación especializada y esto tiene que venir acompañado con la segmentación de la población penal. Porque si bien en Chile en la teoría existe esto y se dice que está segmentado de acuerdo al compromiso delictual de cada uno de los internos, finalmente la sobrepoblación y en algunos casos derechamente hacinamiento no permite que esto se realice de buena manera. Y cuando esto pasa, no solamente existe un contagio criminógeno muy importante, esto significa que una persona que entra por un delito menor, no violento, puede verse en la necesidad o en el gusto de escalar en su delito para poder meterse dentro de organizaciones criminales. No solamente eso, sino también en la formación de los gendarmes. Porque es distinto cuando tú tienes un gendarme que está cuidando personas privadas de libertad de bajo compromiso delictual, cuando estás en una cárcel de máxima seguridad donde la gente debiera estar debidamente separada con mucho menos privilegios que lo que tiene una persona de menor compromiso delictual. Pía, ¿qué es lo que dice la estadística o la proyección que ustedes hacen ahí en la Universidad de San Sebastián respecto a la cantidad de presos? Hoy día tenemos más o menos 62.000 internos, las cárceles están hechas para 40.000, un poquito más, o sea, el hacinamiento es brutal prácticamente en todas las cárceles del país. ¿Esa curva debería seguir aumentando de acuerdo a todos los factores que se pueden analizar y que tienen que ver con la seguridad en Chile? Esto va a depender de cómo se legisle ciertas cosas y del populismo penal, entre comillas, que haya. Lamentablemente en Chile nosotros creemos que legislando vamos a solucionar muchos de los problemas y se ha llamado muy fuertemente, dado la crisis de seguridad que viene acompañada de un mayor temor de las personas, se llama mucho a que la gente cumpla con mayor prisión o que todas las personas que cometen un delito vayan a prisión. ¿A prisión preventiva al menos? Y prisión preventiva. Sí. Nosotros tenemos una alta prisión preventiva de aproximadamente un 35, un 38%, considerando que la OECD te dice que debiera ser máximo un 15%. Ahora, el problema de esto es que la evidencia internacional te demuestra que no toda la gente tiene que ir a la cárcel. Estoy hablando de delitos menores, no violentos, y que por supuesto que tienen que cumplir con su condena, pero no necesariamente en prisión. Entonces, cuando estamos hablando de construir más cárceles, absolutamente necesaria. Hoy día las cárceles no dan abasto, sobre todo en la macrozona norte, donde están absolutamente hacinados, sí, y se requiere de una segmentación correcta, etcétera. Pero no hay más cárceles, se han trabado todos los proyectos que hemos visto y que están en el debate todavía. Lamentablemente nosotros tenemos una burocracia muy grande en la construcción de cárceles, pero hay evidencia internacional, experiencia internacional, que te demuestra que países como Inglaterra han logrado sistemas modulares donde el 80% se crea bajo un diseño específico y luego el 20% de acuerdo al lugar donde están, se ponen 4 años en construir una cárcel. O en otros países como en Brasil, o el mismo Salvador construyó una cárcel muy rápido. Entonces, si vamos a hablar de infraestructura carcelaria, tratemos de mirar buenas experiencias porque existen de poder construir más rápidamente cárceles. Pero no nos quedemos en eso, porque la única solución del sistema penitenciario hoy día no es construir más cárceles. Tenemos que tener más tecnología. Eso es fundamental. Hay países, por ejemplo, como Australia. Nosotros recientemente en la Universidad de San Sebastián hicimos un seminario donde trajimos expertos de personas de 8 países, 7 de Latinoamérica y 1 de Gran Bretaña, donde nos contaron las distintas experiencias internacionales en materia de prisión. Y uno ve, por ejemplo, la experiencia australiana, que ahí nos revisan, o sea, no hay inhibidores de señal. Y uno dice, bueno, ¿cómo no hay inhibidores? Es que es imposible que entre un celular a una cárcel australiana, porque la tecnología no lo permite. Entonces, ¿cómo no podemos avanzar a focalizar mejor los recursos, que la burocracia no sea tan grande y que nosotros realmente digamos, miren, ¿sabe qué? Vamos a poner buenas cárceles que cumplan bajo el concepto de derecho humano, etcétera. Buena infraestructura, una buena formación de acuerdo al compromiso delictual, unos buenos programas de reinserción y rehabilitación. La experiencia canadiense, por ejemplo, es muy buena en esto porque existen programas de rehabilitación que son dirigidos particularmente de acuerdo a tu compromiso delictual y a la responsividad, se le dice que es como la capacidad de respuesta que tiene el reo frente a ese programa. Y esos son basados en evidencia y funcionan. Entonces, tenemos experiencia internacional de formas de poder atacar esto. No hay un modelo, no existe un modelo internacional, pero existen algunos ejemplos que nosotros podemos mirar con buenos ojos, que con pleno respeto a la democracia y a los derechos humanos, nosotros podríamos pensar para Chile. ¿Y hay decisión política para eso? Porque pongo otra cifra sobre la mesa a propósito del informe que hizo la Contraloría sobre las cárceles. Solamente el 12,7% de las cárceles en Chile tienen inhibidor de señal, que son modernos, estamos hace poquitos años hablando de aquello, y más encima son de tecnología 2G,
que es como del año 2000, 2001, o sea, hoy día los teléfonos son 4 o 5G. Uno se pregunta, bueno, ¿realmente se quieren o se quisieron inhibir los celulares en las cárceles? Yo creo que no es que no se haya querido, yo creo que he escuchado al presidente electo en reiteradas oportunidades hablar de este tema como una prioridad. Por lo tanto, yo creo que el próximo gobierno, que ya estamos a puertas, va a ser una primera prioridad. Yo creo que los inhibidores de señales han sido históricamente, y no solamente en Chile, bastante ineficaces para combatir... Para cortar el delito, en el fondo, la corrupción interna. Ya. Exactamente. Perfecto. Ahora, nosotros, por ejemplo, vimos... en la Universidad de San Sebastián, en el último informe que hicimos, que estuvimos viéndolo acá, el Indicador Nacional de Crimen Organizado, ve que en los últimos 2 años han aumentado muchísimo los delitos de corrupción. Y los delitos de corrupción nosotros incluimos dentro de ellos los celulares dentro de las cárceles, porque no hay ni una forma que entre un celular a la cárcel si no hay un acto de corrupción asociado a esto. Eso, la Operación Apocalipsis habla mucho de eso, 400.000 pesos por echar un celular, un gendarme, y había muchos para vender. Había muchos para vender. Entonces, cuando tú dices, bueno, entonces mucha gente dice, bueno, pero es que esta curva no es real porque acá sale la ley, entre medio, sale la ley de que esto es un delito. Claro, puede ser que la curva no sea así, pero el punto donde estamos con miles de celulares dentro de las cárceles y esos miles de celulares van acompañados de miles de actos de corrupción, tenemos que entender que hay que hacer algo ahora. El hecho de que la cárcel sea disuasiva e incapacitadora, o sea, disuasiva, que alguien no quiera cometer un delito porque no quiere ir preso, y que sea incapacitadora, es decir, que las personas que estén dentro no puedan cometer un delito, son las razones de ser del sistema penitenciario. Razón por la cual, si nosotros no somos capaces de lograr que eso se cumpla, nosotros no vamos a cortar nunca el círculo de la violencia y de la delincuencia en el país. Ya, pero el celular es el que de alguna manera cambió todo. Toda esta conversación, toda esta crisis es por el celular, porque hoy día los líderes de las bandas, a pesar de estar presos, pueden seguir dirigiendo asaltos y crímenes desde la comodidad de su celda. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque antes probablemente también existía la corrupción existe desde siempre y también pueden haber existido algunas personas dentro de Gendarmería que hayan hecho los contactos por fuera, que hayan dejado entrar a personas, que a lo mejor hayan dejado entrar cartas u otras cosas que no estaban de acuerdo con la tecnología. Pero hoy día se hace mucho más fácil porque tú sigues manejando cosas al exterior, porque tú sigues recibiendo llamados que hoy día sabes que son desde las cárceles, entre otras cosas. La tecnología trae muchas cosas buenas, pero trae estas cosas que son más peligrosas para la seguridad. Mirando el barrio, América Latina, estamos cerca, lejos. Uno recuerda la experiencia de Rosario en Argentina, con las cárceles que les apretaron un poquito y empezaron a matar gente en las calles. Lo de Brasil, que hubo motines en varias cárceles al unísono, también problemas similares en Ecuador. ¿Estamos cerca de eso o todavía estamos distantes? Yo creo que todavía nos falta un tiempo, creo que todavía podemos parar antes de llegar a eso. Pero si esto no se para ahora de inmediatamente, estamos en un punto de inflexión donde yo creo que esto que estamos viendo es fundamental para poder decir, si no hacemos algo ahora, vamos a terminar como esos países. O sea, yo no me veo, hace 5 años nadie hablaba de crimen organizado en Chile. Hoy día estamos todos de acuerdo en que existe. Nadie hablaba de corrupción, nadie hablaba de gendarmes corruptos. Bueno, hoy día vemos que esto es una realidad que está instalada en nuestro país y esto puede seguir evolucionando si es que nosotros no lo paramos inmediatamente. ¿Y esto permeó ya a los delincuentes chilenos o los cabecillas, los líderes son vinculados al Tren de Aragua y otras bandas que son de carácter transnacional? Cualquier banda internacional que entra a los países, una de las cosas que van a hacer son 2 cosas. Primero, se van a relacionar con los que están en los países para poder ir también enseñándoles cosas que van a ir aprendiendo cierto modo operandi. Si tú ves las noticias, de repente dicen, bueno, esta banda tenía 55 venezolanos, la última, la de los costeños, sí, tenía muchos venezolanos, 2 colombianos y 2 chilenos. Siempre hay un pequeño grupo de chilenos que están aprendiendo de esto para poder competir con el crimen organizado transnacional. Llaman el contagio criminógeno. Exactamente, el contagio criminógeno fuera de la cárcel, porque esto también existe dentro de la cárcel. Entonces, es importante eso, pero además también que los organismos, las organizaciones criminales internacionales también externalizan muchos servicios y para esto también contratan, por decirlo así, mano de obra local. Esto es como una empresa multinacional y viene acá y contrata mano de obra local para llevar a cabo ciertas operaciones que solamente una persona que conozca más el sistema de justicia o el territorio puede llevar a cabo. Entonces empiezan las peleas, empiezan las disputas, pero también empieza el aprendizaje y ciertamente esto puede ir evolucionando para que tengamos bandas que sean mucho más violentas en nuestro país. Pía, ¿y todo esto cómo afecta el sistema de justicia en su conjunto? Porque antiguamente, yo recuerdo en los años 90, también en el 2000, hasta hace muy poco, se hablaba de la puerta giratoria, la gente le echaba la culpa a los jueces, que eran de mano muy blanda, y que el delincuente cometía un delito, llegaba donde el juez y quedaba libre. Hoy día vemos que está
ese problema, pero también está este otro al interior de las cárceles. ¿Quién está haciendo bien la pega aquí? ¿Carabineros? ¿La PDI? Yo creo que no es una institución que está haciendo bien la pega ni una institución que esté haciendo mal la pega. Yo creo que todos tenemos brechas. Nosotros, veamos un ejemplo que es muy claro. Un señor entró a Chile de manera ilegal, cobró plata, cometió un delito, se fue a la cárcel, salió de la cárcel, legalmente se fue del país y todo eso nadie fue capaz de detenerlo. ¿Te acuerdas del caso? Sí. Bueno, la justicia fallaron todos. Ahí fallaron todos. Uno no sabe, todavía el Ministerio Público tiene que hacer la investigación, pero esto sabemos que es una sumatoria de cosas que está fallando dentro de nuestro sistema. Y yo creo que acá lo importante es revisar paso a paso dónde están estas brechas. O sea, yo creo que desde mi punto de vista, desde la próxima administración, habría que revisar exactamente cómo estamos viviendo desde la prevención, la persecución, el control, la persecución, la sanción y lo que está sucediendo en las cárceles para poder detectar esa brecha para ir pudiendo solucionarlo. Ahora, ¿vamos a encontrar corrupción en todas las instituciones? Probablemente vamos a encontrar personas corruptas dentro de todas las instituciones. Yo no creo que tengamos una institucionalidad corrupta, pero sí personas corruptas dentro de nuestras instituciones. Y para eso hay que dar medidas ejemplificadoras, ciertamente, y tenemos que tener inteligencia suficiente para poder ver que esto no va a ser tolerado en nuestro país y que frente a cualquier situación de este tipo se va a actuar rápidamente y se va a enmendar el rumbo. Pía, tú citabas el ejemplo de cárceles internacionales que Chile podría tomar como ejemplo. Canadá, Gran Bretaña. Pero el presidente electo está hoy día en Ecuador, o va rumbo a Ecuador, estuvo en Argentina, se va a reunir con el presidente de Perú, se mira mucho el modelo Bukele. De esas cárceles que he nombrado, ¿se puede extraer algo para aplicar al modelo, a la cultura chilena? De cada una se puede extraer algo ciertamente, y no solamente se pueden extraer cosas buenas, sino que también cosas malas. Muy probablemente del Ecuador podemos sacar que la crisis carcelaria que tuvieron, podemos sacar lecciones de cosas que no hay que hacer en el Ecuador. Argentina... ¿Cómo qué, por ejemplo? No, como por ejemplo la falta del el contagio criminógeno que hay por la falta de segmentación, el hacinamiento, la falta de control que tenía la policía penitenciaria dentro del Ecuador. Todo eso provocó que eso finalmente hubiera una explosión y pasara lo que terminó sucediendo con la crisis ecuatoriana. Pero, por ejemplo, Argentina tiene recientemente que pasaron las cárceles a un modelo federal, hicieron cárceles de máxima seguridad y esto ha sido bastante bueno. Vino recientemente el director general de la penitenciaría argentina, lo trajimos en este seminario y nosotros le hablamos y le dijimos, mira, cuéntenos de la corrupción. Y dice, eso es algo que tenemos que hablar porque sabemos que existe corrupción. O sea, lo tenían muy claro y lo están combatiendo. ¿Ya? Del modelo Bukele, el modelo de El Salvador, yo creo que hay cosas que se pueden tomar, pero hay cosas que hay que tener muy claro que el costo es muy alto. O sea, ¿el modelo de El Salvador funciona? Sí. Pero ¿cuál es el costo? El Salvador era uno de los países más violentos del mundo, hoy día es uno de los países más seguros del mundo, pero ¿cuál es el costo al que llegaron a eso? Hoy día probablemente no estamos hablando de una democracia, estamos hablando de bastantes cuestionamientos a los derechos humanos de distintas personas, entonces tenemos que ver si nosotros estamos disponibles para, por ejemplo, El Salvador tiene el 1,6% de la población presa. Nosotros eso correspondería a más de 250.000 personas. Y hoy ya tenemos 60.000 y ya estamos completamente hacinados. Entonces, miremos, como te decía, no creo que haya un modelo que mirar. Yo creo que sí el modelo de El Salvador, por ejemplo, que a mí me gusta mucho más el italiano, pero va en el sentido de que tengan estas cárceles de máxima seguridad con poco, que no se mezclen. Que no haya intercambio de nada. Que no haya intercambio de nada. Eso es una buena forma, pero no podemos tomar todos los modelos porque no todos son aplicables a mi país. ¿Y de Bukele qué se puede rescatar? Porque la gente valora mucho eso, sí, por lo que aparece en la televisión, agradece mucho ese modelo. Sí. Se valora en las encuestas, de hecho. Sí, bueno, primero la construcción de las cárceles. Crearon el CECOT, el Centro contra el Terrorismo, se formó muy rápido, es una muy buena cárcel, tiene capacidad para casi 40.000 personas, es una cárcel muy bien armada, entre otras cosas, así que eso, la rapidez con la que se hizo es muy importante. Nosotros en Chile, nuestro problema con la construcción de cárceles muchas veces tiene que ver con que está el Ministerio de Obras Públicas por un lado, Gendarmería por otra, hay una burocracia ahí que se nos... Tenemos que buscar una forma para que se puedan construir cárceles más rápidas sobre la base de la evidencia internacional. Y lo otro importante es ver cómo nosotros podemos tener estas cárceles de máxima seguridad donde los líderes de las bandas se vayan y no tengan capacidad
de contagiarse, o sea, de seguir cometiendo delitos, ni de contagiar y reclutar a otras personas dentro de los penales. Eso a mí me parece que sí es rescatable, que se puede mirar. Uno cuando mira un modelo no tiene que mirarlo completo porque los modelos no son absolutamente exportables. Claro. Nuestro país es distinto, pero sí hay pequeñas cosas que mirar en todos lados y a mí me parece bueno que lo estemos haciendo. Pía Green, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Vía Pública. Quedaron muchos temas. Hay la ruta del dinero y todo que conversamos permanentemente, así que otro día seguiremos conversando. Muchas gracias a ti, Dador. Que estés gracias, muy bien. buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy hubo varias reuniones que tuvo el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast. La más llamativa, la más esperada, fue sin lugar a dudas el encuentro con la expresidenta Michelle Bachelet, sobre todo en medio de la campaña que ella está realizando para ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas, algo que se va a definir recién a fines del año 2026. Queremos profundizar en temas internacionales y para eso nos acompaña a esta hora Gabriel Gaspar, cientista político, ex embajador de Chile, también ex subsecretario. Bienvenido, Gaspar, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Labor? Un placer. Bueno, ¿cómo vio esta reunión? Se vio bastante cálido todo. ¿Ve que hay agua para la piscina o no? Por supuesto. Además, ¿sí? Es muy provechoso para Chile. Yo quisiera aclarar eso. Porque de repente, dado el debate local que hemos tenido, pareciera que este es un tema entre oposición y gobierno, es un tema de posiciones políticas. Cuando en realidad la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General era un clamor que viene surgiendo desde hace años en el mundo multilateral. En primer lugar, por su rol, sobre todo en ONU Mujeres, donde ella se da a conocer con mucha fuerza, y después también por el hecho de que, por la rotación geográfica, esta vez le toca a América Latina. Y ya son varios países los que han declarado que sería bueno que América Latina tuviera una candidata mujer. Hace unos días, Gabriel, José Antonio Kast dijo, voy a tomar la decisión que más le convenga a Chile. A su juicio, ¿por qué le conviene a Chile apoyar la candidatura de Michelle Bachelet? Bueno, primero, ¿qué ganamos en el fondo como país? Primero porque sería inexplicable que no la apoyáramos. O sea, si nosotros tenemos una de las figuras que concita mayor apoyo, mayor reconocimiento, desde Mongolia hasta Nueva Zelanda, y que nosotros no la apoyemos, sería inexplicable. Por segundo, porque obviamente una presidencia... Una Secretaría General presidida por Michelle Bachelet le daría una visibilidad al país, nos ayudaría, digamos, a nuestra diplomacia a meterse con mayor fuerza y conocimiento en lo que es el sistema de Naciones Unidas y en general en el sistema internacional. Y por supuesto que todo eso le conviene al país. Hubo un error de parte del oficialismo de no sociabilizar bien la candidatura de Michelle Bachelet porque el presidente Boric la presentó en la ONU en septiembre de este año y la oposición se queja de que nunca les avisaron absolutamente nada y partió ahí mal la génesis de la candidatura. ¿Fue un error o no? No, yo no creo que fue un error porque creo que no es exacta la afirmación, porque sí hubieron consultas. No puedo porque yo hice una de ellas. ¿Sí? No puedo porque fueron conversaciones privadas. No puedo dar a conocerla, pero sí se transmitió. No creo que haya sido el único, ¿no? Pero la gente del mundo de la derecha dice que no fueron consultados y son parte del Congreso también. Tendrán que... y estábamos en plena campaña presidencial y un montón de cosas. Quizás sea por eso, ¿no? Ya. Quizás sea por eso un tema de campaña que no debiera ser. Esto es una política de Estado. Así como en el pasado, gobiernos de distintos signos apoyaron la candidatura de Andrés Alamán a la coordinación de la Secretaría General Iberoamericana. En España, claro. Y las acciones de política exterior que ha tenido el presidente Gabriel Boric pueden de alguna manera entorpecer la candidatura de la presidenta Bachelet, sobre todo por las críticas que ha tenido el presidente Boric en contra de Donald Trump, siendo Estados Unidos un actor muy incidental en el futuro de la ONU. Bueno, yo diría en primer lugar que las relaciones internacionales las conduce el presidente de la República de acuerdo a los intereses nacionales del país. Y tiene que pronunciarse sobre los temas que están ocurriendo en la agenda internacional. Y ahí haría un paréntesis de contexto. Nosotros estamos viviendo desde hace algunos años un desacople, un desajuste, una casi ruptura a ratos del orden internacional que regía. Y entonces, tratados, convenios, etcétera, que antes se respetaron por décadas, hoy día no valen mucho porque de repente algún país dice yo no quiero aplicarlas. Voy a colocar un ejemplo no político, que es el tema de los aranceles. ¿De qué sirve firmar tantos tratados? Muchas veces a pedido de países que dicen hay que apoyar el libre comercio, no tienen que ser proteccionistas, abran sus mercados, que fue el discurso de Estados Unidos durante muchas décadas. Y de golpe dicen no, ahora no. Ahora todos tienen que pagar aranceles porque Estados Unidos está perdiendo.
porque entran autos chinos, autos europeos, entonces, pero los chinos no compran autos americanos. Cuando en realidad eso no es un tema de nacionalidad, en mi opinión, es un tema de que el consumidor elige el auto que más le conviene, el que le rinde más. No le pide el pasaporte al auto. Ya, pero a propósito de eso, la reacción que tuvo Chile, ¿puede de alguna manera afectar a Michelle Bachelet o las candidaturas son personales o son del país? ¿Cómo se ponderan a nivel internacional? Vuelvo a decir, la candidatura de Michelle Bachelet no es necesariamente la candidatura que se le ocurrió a Chile. Corresponde a un clamor de inclusión por el lado femenino, pero al mismo tiempo corresponde también a una persona que tenga experiencia en el mundo internacional. Y al mismo tiempo no va a ser la candidata de Chile, va a ser la candidata de América Latina. ¿Y eso cómo decanta? Porque Argentina también tiene un candidato que, según lo que uno lee en los artículos, potente, que es Rafael Grossi, y vemos la cercanía que tiene el presidente Milei con el presidente Donald Trump. Y le vuelvo a poner sobre la mesa que Estados Unidos hay tres candidatos, uno que es la señora Rebeca Greenspan, y el gobierno de Argentina ha levantado a Rafael Grossi. Y dice que es un buen candidato. Pero esto tiene que decirlo la comunidad latinoamericana. Brasil ha propuesto que sea la CELAC la que define una candidatura única y ha dicho que ojalá sea una mujer. El gobierno de México ha dicho lo mismo. Y no solo los gobiernos latinoamericanos, también es lo que han dicho distintos gobiernos de otros continentes. Entonces, yo creo que es un proceso a construir que tendrá que ver dentro de la comunidad de América Latina y el Caribe, y que por supuesto le conviene al país. ¿Y podrá conseguir Michelle Bachelet el apoyo de China, que es uno de los miembros permanentes de Naciones Unidas, que también es de los 5 actores principales junto a Estados Unidos, junto a Francia, Gran Bretaña y Rusia, pensando en que hubo bastantes diferencias entre la apreciación en derechos humanos que tenía la presidenta Bachelet como alta comisionada y la doctrina interna de China? Bueno, yo no sé por qué alguna gente destaca una cosa, voy a desclasificar algo. Cuando alguna vez, cuando ella fue nominada formalmente al cargo de Naciones Unidas, conversando... Como alta comisionada de derechos humanos. Claro, ¿ya? Conversando con ella me dijo, este cargo es muy bonito, o sea, la tarea es muy noble. El único problema es que a nadie le guste que le revisen, a ningún país le va a gustar que lo revisen, empezando por nosotros. Digamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué lo simbolizan en China? Si yo te puedo hablar de la cárcel de Guantánamo, por ejemplo, donde no hay derecho. O sea, de partida la situación jurídica de esa zona, ¿cómo se llama?, está en la nebulosa. Pero las críticas que ella hizo a China en su minuto pueden ahora incidir en si que la las críticas o no. No son de ella, son de Naciones Unidas. Ya, así las entiende usted. Claro. Ya. Es que el sistema, mira, que el sistema de Naciones Unidas, cuando un país recibe un informe sobre temas de derechos humanos, se abre un proceso que lo ve la Comisión de Derechos Humanos que funciona en Ginebra todos los años. Y ahí se expresa, se defiende. Y ese es el sistema. No es algo personal, ¿cierto?, de los directivos con un país indeterminado, sino que están cumpliendo la normativa que el sistema internacional hoy día impone. Y a nivel mundial, con tantos cambios, con este nuevo orden mundial, con Donald Trump cada vez más poderoso, que está activando guerras, parando otras, metiendo mucha presión a nivel mundial, ¿cuánto vale la ONU? Se ha criticado la irrelevancia a la que ha caído este organismo que tiene 193 países miembros, pero que al parecer no tiene el poder, Antonio Guterres en este caso, que tenían otros secretarios generales de la ONU. Yo diría que todo organismo internacional tiene el poder que los países miembros le otorgan. Ya. Y para empezar, aquí hay un tema que viene hace tiempo reclamado, en particular por América Latina, no es el único, todo lo que es el movimiento no alineados también, ¿cierto?, de que este sistema, a lo menos se requiere modificar el sistema del Consejo de Seguridad, donde hay 5 miembros con derecho a veto y permanentes. Porque eso no representa la realidad de lo que es hoy día la comunidad internacional. ¿Cómo se equilibra todo esto? Se habla siempre de que si un país o un continente o una corriente política obtiene un cargo, se equilibra con otro. ¿Qué equilibra a la ONU a nivel mundial? No lo sé, fíjate, nunca lo había pensado de esa manera, porque Naciones Unidas es un sistema que tiene bajo su responsabilidad el orden internacional. Después los otros organismos son regionales, la Unión Europea, en fin. La OEA y todo eso. Claro, algunos con mayor éxito que otros, digamos, que la OEA, por ejemplo, está en un muy mal momento, digamos, de partida los propios americanos, los que eran los que le impulsaron hoy día la cuestión. Incluso le cobran, le dicen a la OEA, nosotros financiamos la mitad de la OEA, pero ustedes no dan resultados. ¿Le ve alguna debilidad a la candidatura de la expresidenta Bachelet?
Yo creo que la debilidad no solo de ella, sino del sistema de Naciones Unidas, es que hoy día muchos actores están hoy día actuando de manera unilateral. O sea, en otros tiempos no se explicaría a Gaza, por ejemplo. O también estos despliegues de fuerza que uno ve en el Caribe, donde directamente se violan todas las normas de la Convención del Mar. Ya. ¿Y qué hace hoy día un secretario general de la ONU? Bueno, tendría una linda tarea, una hermosa tarea desafiante que no está asegurada de antemano, pero sí estamos seguros que hay que darla, que hay que reconstruir el sistema multilateral global para que sirva y resuelva una convivencia pacífica entre todas las naciones. Ya. ¿Y esto cuándo se comienza a definir? Porque la elección es a fines del otro año, vence el periodo de Antonio Guterres, le queda un año todavía. Correcto. No, las candidaturas tienen que definirse en abril, ya hay algunas definidas, y después eso viene un proceso en el Consejo de negociaciones continentales y todo eso. Se tienen que acordar, después vuelve a la Asamblea General y en definitiva sale a fin de año. Ya. Gabriel, lo quiero llevar a otro tema, lo que han sido los primeros viajes del presidente electo José Antonio Kast. Va viajando hasta ahora a Ecuador, mañana va a estar con el presidente de Ecuador, estuvo con el de Argentina, va a estar con el de Perú, esto a 70 y algo días de asumir el próximo 11 de marzo. ¿Cómo ve estas primeras señales en materias internacionales? Muy bien corresponde, porque en primer lugar corresponde que Chile reconozca que su primera responsabilidad es su barrio. Y estos son nuestros vecinos, y como en toda parte, independiente de la posición política, Chile no va a cambiar de barrio. Si gana la derecha, gana la izquierda, gana el centro, Chile va a estar metido en Sudamérica y particularmente en el Cono Sur. Y tenemos problemas muy específicos, desafíos. La inmigración ilegal, el delito organizado, frente a los cuales yo creo que no hay diferencias ideológicas, sino que hay necesidades de cooperación. Pero puede haber más sintonía si son de la misma corriente política los presidentes, como en este caso Javier Milei, Noboa, José Antonio Kast. Mira, yo soy un realista en relaciones internacionales. Y las relaciones internacionales se guían por los intereses nacionales, no por lo que piensa el presidente. Porque, voy a colocar un ejemplo, un mal ejemplo, pero histórico, digamos, hacer un ejemplo. El presidente Pinto, Aníbal Pinto, durante la guerra, era muy amigo del presidente Prado. Y probablemente respecto a los principales temas de la sociedad pensaban lo mismo. Sin embargo, los intereses de Chile y Perú en ese momento chocaron, no fueron capaces de resolverlo diplomáticamente y fuimos a la guerra. Yeah. Entonces, esto de pensar de que las relaciones internacionales se rigen por las afinidades ideológicas es muy de la Guerra Fría. Porque hoy día hay que enfrentar los problemas reales. El problema real es que tenemos todos los países, nombro dos, ¿no? Todos los países andinos, digamos, sudamericanos en general, pero los andinos en particular, tenemos la amenaza del delito organizado, que nos afecta a todos. ¿Y usted percibe que el presidente Boric ha tenido una buena relación con los vecinos, con Perú, con Bolivia, con Argentina? Sí, siempre se puede mejorar, pero hemos tenido, por ejemplo, una muy buena relación con el presidente, con Bolivia, con el presidente Arce, y se ha replicado con el presidente Paz. Que asumió hace poquito, claro. Paz Pereira, claro. Entonces es lo que corresponde. Cuando asumió el presidente Milei, el presidente Boric fue a acompañarlo en su asunción, ahí en la Casa Rosada. Correcto. Sí. ¿Cuánto de todos los problemas que tiene hoy América Latina en crimen organizado dependen de Venezuela, de Donald Trump nuevamente, del futuro que pueda tener esa fricción? No, yo creo que son dos cosas. Porque en el caso de Venezuela, ¿qué podría decir? Que aquí ha ido cambiando el motivo del despliegue militar de Estados Unidos. Porque primero era contra las drogas, después era para provocar cambios en el régimen político, y ahora ha dicho es para recuperar el petróleo que es nuestro. Estoy citando palabras textuales, ¿no? Entonces no me queda claro si es por las drogas, si es por el régimen político o es por el petróleo. Me da la impresión que lo último es más permanente. O sea, porque los regímenes políticos pueden cambiar, el crimen se puede controlar, pero el petróleo va a seguir. ¿Cuánto más puede aguantar Estados Unidos con todo este despliegue de Marines, de portaaviones que tiene en la costa de Venezuela? Usted fue subsecretario de Defensa, sabe bien cuánto cuesta esto, y está el dicho que se gasta más que país en guerra. Tener ahí a la gente no solo un tema de dinero, que también lo es, sino que sobre todo es un tema de que el tiempo, y eso es en todo conflicto, la pregunta es a favor de quién corre el tiempo. Entonces, mientras más pasa el tiempo, y el país que hace el reto, en este caso Estados Unidos, no consigue su objetivo, porque no para la droga, no cambia el régimen,
y a lo más se queda con un par de barcos, empieza a pagar costos internos. Porque lo que uno interpreta es que la mayoría de la población americana, comprensiblemente, no quiere pagar costos en vidas humanas. Abriendo un nuevo conflicto, además. Correcto. Y al mismo tiempo, todo este enredo de aranceles que arma desorden, digamos, del comercio mundial, repercute en inflación en Estados Unidos. Y tengo entendido que, yo no soy un experto en Estados Unidos, ni mucho menos, pero me informo con gente que sí sabe, me dicen que la encuesta del presidente Trump, su popularidad bajó del 40%, perdieron la municipalidad, el municipio de Miami, que es como si los socialistas hubieran ganado Las Condes, más o menos, para ser un parangón, claro. Entonces, el tiempo corre en contra. Tampoco corre muy a favor de Venezuela, porque establecer un bloqueo, ¿qué va a provocar? Probablemente empobrezca más a Venezuela. Claro, se va a acogotar en el fondo. Correcto, pero va a seguir el mismo régimen. ¿Pero usted cree que puede Nicolás Maduro zafar otra vez de este conflicto? Hace 5 o 6 años, con Juan Guaidó y el apoyo de varios países, entre ellos Chile, estuvo a punto de caer el régimen. Hoy día pareciera que eso está más cerca. Es que ese apunto fue más comunicacional que real. Porque, ¿qué vimos nosotros en el caso de Guaidó? Se creó un presidente... En el exilio. No era el nombre interino, encargado, el presidente encargado. Pero en el exilio. Pero hubo presión internacional, por lo menos. Pero ya la tenía de antes y hoy día creo que la tiene más todavía. Ya. ¿Usted no ve a Maduro acorralado hoy día? Obviamente tiene menos aliados dentro de la región, pero tiene más aliados afuera de la región. Ya. Y además tiene un problema, sobre todo con el tema del petróleo, porque lo que hay de oposición adentro, me estoy refiriendo a Capriles y otra gente que participa, condenan la actitud de Estados Unidos. Claro, hay varias oposiciones, una es la de Corina Machado y Edmundo González y las otras son las otras. Y se diferencian. Sí. Y la oposición de Corina Machado tiene mucha espectacularidad mediática, pero fuera de Venezuela. Probablemente tenga muchos adeptos adentro, pero adentro no se hacen sentir, no están organizados. Ya. Entonces, lo que uno no ve oposición dentro de Venezuela. Y lo que sí ve es que un discurso nacionalista es como si a nosotros nos dijeran, llegaran una flota y nos digan, devuélvanos el cobre. ¿Quién chileno va a decir, sí, tienen razón, hay que devolverle el cobre? ¿Le veo una salida inminente a este conflicto? Porque de acuerdo a lo que usted me dice es que Donald Trump está retrocediendo, pero no creo que se retire los portaaviones de un día para otro. Sería asumir una derrota simbólica. Sería un costo interno muy alto. Por eso yo creo que están dadas las condiciones para que buscar una solución política negociada. Un poco lo que fue el Grupo Contador en las guerras de los años 80, que permitieron no dar una solución, no arbitrar, pero sí generar un mecanismo de diálogo que posibilite una salida al conflicto. Gabriel Gaspar, como siempre, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública, gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en nuestro continente, siempre con tantas cosas ahí dando vuelta. Que le vaya muy bien. La eternidad es muy breve en América. Así es. Gracias, Gabriel. Gracias. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. Once de la noche con 54 minutos, estamos de regreso en este día lunes, terminando la jornada. El comercio lleno en todos los puntos neurálgicos del país. Está atiborrado de gente haciendo las últimas compras de Navidad. Veamos qué publica hasta ahora nuestro portal 24horas.cl con información que le va a facilitar la vida a usted. Casilla única, cómo funciona la plataforma que te permite recibir todas las notificaciones del Estado. Para usar esta plataforma, primero los usuarios deben activar lo que se denomina como domicilio legal único. ¿No entendió de qué se trata? Bueno, está publicado ahí en 24horas.cl, la casilla única para simplificar la vida, la relación que uno tiene como ciudadano con el Estado, con los trámites y con datos, antecedentes que permanentemente se necesitan solicitar para hacer otros trámites. Veamos las temperaturas. Santiago hoy día estuvo cerquita de los 30 grados, pero mañana no va a estar nada de cerca, va a sobrepasar los 30 grados y se viene una semana, sobre todo el día jueves, el día de la Navidad, con mucho calor en gran parte de la zona central. Ya estamos en pleno verano, así que estas son las temperaturas que probablemente llegaron para quedarse y nos van a acompañar buena parte de diciembre, enero, febrero y también marzo, porque esto se extiende cada vez más
De allí la preocupación de las autoridades con los incendios forestales que ya hemos visto durante este fin de semana han comenzado a problemar a los servicios de emergencia de nuestro país. Pero nos despedimos como siempre con buena música porque el 22 de diciembre de 1984 Madonna consiguió su primer número 1 en los Estados Unidos con Like a Virgin. Esta canción permaneció 6 semanas en la cima del Billboard Hot 100. Marcó, por supuesto, un antes y un después en su brillante carrera musical. El tema fue el primer single de su segundo álbum de estudio, también titulado Like a Virgin. Este álbum contó con la producción de Neil Rodgers, figura clave del sonido pop y también dance de la década. Los críticos y los medios especializados como Rolling Stone la incluyeron en listados de canciones que son fundamentales de la música popular, destacándola como el punto de inflexión que llevó a Madonna al centro del pop global. Sigue siendo la reina del pop y no le pasan los años, incombustible como siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos reencontramos mañana, por supuesto, en un nuevo Vía Pública. Que descansen. Chao, chao.